Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame,
Lucas 14 del 15 al 24, hermanos, les voy a pedir que cuando la encuentren puesto sobre sus pies, hagamos la lectura de esta porción de la Escritura que es muy conocida, una parábola, la parábola de la Gran Cena. Gracias. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos a una voz, y dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das siempre, inmerecida de estar aquí delante de ti, pero sabiendo que en Jesús es porque tú nos recibes. Y además de poder exponer tu palabra, da corazones abiertos en mis hermanos y hermanas hoy en esta hora. Bendícelos grandemente, Padre Santo. Te lo pido por Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. Jesús hizo de la parábola un instrumento para transmitir verdades muy profundas a través de ejemplos sencillos que todos los oyentes pudiéramos entender. Dicen los expertos en la homilética, que es el arte de la predicación, que la mejor parte para ilustrar un mensaje es a través de la Biblia. Y hoy yo me atrevo a utilizar una parábola que Jesús pronunció para ilustrar una verdad que hoy nos ocupa. La parábola nos dice que un hombre preparó una gran cena, un gran festín, y quiso compartirla. Le pidió a sus siervos que fueran a los invitados y les dijeran: venid, porque ya todo está preparado. Verso 17. Los siervos así hicieron, conforme a su señor les había indicado, y muy probablemente fueron de casa por casa dando el mensaje de que la cena ya estaba lista y que lo único que faltaba era su presencia. Sin embargo, cada uno de los siervos recibió una respuesta que les resultó desconcertante, porque dice: todos a una comenzaron a excusarse. Cada uno tenía una razón para no ir. Uno había comprado una yunta y quería probarla. Otro tenía visitas y quería atenderlas. Y así, por cada uno de ellos, encontraron formas para argumentar el no poder estar en la cena que el Señor les había preparado. Los siervos regresaron con su señor y le contaron lo que había sucedido. El Señor, molesto y tal vez dolido y decepcionado, le pidió a sus siervos que salieran nuevamente por las calles, pero que ahora invitaran a todo aquel que se encontraran en el camino, principalmente los más necesitados. En contraste, la respuesta fue favorable. Muchos respondieron.
El lugar se llenó e inclusive hacía falta personas, pero al final de todo él se sintió complacido. Pero la parábola termina con una sentencia: ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Verso 24. Creo que no hay mucho que explicar en relación a la parábola, porque creo que la entendemos. Pero por si cabiera alguna duda, permítanme precisar algunas cosas. El hombre de la cena es Dios. Los invitados son los elegidos. La cena es la salvación. Y los siervos que salen por las calles es la iglesia. ¿Quiénes son los que sí aceptaron? Los que son conscientes de su necesidad y saben que necesitan de Jesús. El propósito de la parábola, hermanos, es para mostrarnos que Dios ha abierto su mano y nos invita a tener comunión con Él. Y Él lo hizo de inicio para los judíos, porque eran su pueblo, porque eran los elegidos, porque a través de los profetas Dios se les había revelado. Pero siguiendo la dinámica del relato, encontramos que ellos rechazaron el ofrecimiento, no lo quisieron. Y ante la negativa y la decepción, Dios siguió mandando a sus siervos a que voltearan sus ojos hacia otros territorios, ya no a los judíos, sino ahora a los gentiles. Hermanos, yo quiero que hoy nos centremos en este día y en esta hora, en la sentencia que se da en la parábola, que ninguno que haya sido invitado y la rechaza participará de la salvación con Jesús. Existe una doctrina que a muchos no les gusta, porque no es agradable, porque no es popular, porque no inspira, y se llama la predestinación. Y la predestinación ha sido mal juzgada por la gran mayoría, como suele suceder, porque de entrada a la gente le parece excluyente e injusta, porque de entrada muchos dicen, Dios eligió a quienes serían salvados y a quienes no, y eso a algunos les parece francamente injusto. Pero lo cierto es que no es así. La predestinación es una doctrina de la Biblia, pero si nosotros solamente la juzgamos así por encimita, podemos caer en el error de no entenderla. Primero déjeme decir que del corazón de Dios no puede nacer nada malo ni nada injusto, porque Dios es bueno y porque Dios es justo. Partamos desde esa premisa. Segundo lugar, Dios no está obligado a darnos nada. Dios no tiene la obligación de regalarnos nada. Ya con el solo hecho de estar vivos, podríamos decir que ya lo tenemos todo. Pero aún así queremos que Dios se sienta obligado a darnos algo. Y se los voy a poner de un ejemplo. Vamos a suponer que hoy, en este día, a 20 de ustedes yo les voy a regalar dinero. Pero aquí hay más de 20. Y si yo les doy a los 20, a los que yo elija, a los que yo escoja, a los que yo seleccione, ¿cuál será la reacción de los que no les toca? De enojo y de molestia. Pero la pregunta es, ¿por qué se enojan? ¿Y por qué se molestan? Yo no les debo nada, ni estoy obligado a darles nada. De tal manera que su enojo y su molestia es incorrecta. De la misma manera Dios da la salvación a quien Él quiere y como Él quiere. Y ninguno de nosotros tendría la calidad moral como para increparlo y decirle, a mí ¿por qué no me la das? Pero lo tercero, hermanos, es que la predestinación de forma muy general no es una selección arbitraria que Dios hizo, sino que Dios lo hizo de manera general. Es decir, Él puso a disposición de todos la salvación. Y dependerá de cada uno de nosotros responder o no a ella de manera positiva y de forma afirmativa. Dios sabe, porque el corazón de la predestinación es que Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Él sabe, Él conoce esas vidas y esos corazones, pero Él no mueve esas vidas y esos corazones para aceptar esa salvación. ¿Sí me estoy dando a entender?
O sea, no es que Dios diga tú sí, tú no. No. Él dice, aquí está la salvación, como en la gran cena. Aquí está el banquete. Vengan los invitados. ¿Quiénes vendrán? Los que quieran, los que lo deseen, los que tengan hambre, los que se les antoje, los que tengan un reconocimiento de decir, yo quiero estar ahí. Pero se vale decir, yo no quiero estar ahí. Dios de antemano ya sabe quién va a decir sí y quién va a decir que no. Y esa es la predestinación, mis hermanos. Esa es la predestinación. No es el capricho de Dios, porque Él nos da la libertad de recibir su regalo o de no hacerlo. Pero por duro o triste que nos parezca, no todas las personas quieren la salvación de Dios a través de Jesucristo. Y nosotros no podemos hacer nada en contra de ello. No podemos obligarlos, no podemos hacerles manita de puerco, no podemos picarle los cachetes, no podemos meternos en su cabeza, no podemos mover su voluntad para que acepten a Jesús como su Salvador. Sí podemos acercarle las opciones, sí podemos poner a su alcance los recursos, sí podemos darles la oportunidad de decidir. Pero lo que no podemos hacer, hermanos, es obligarlos a aceptar. Porque eso sí depende de cada quien. ¿Y qué es lo triste? ¿Y qué es lo lamentable? Que a final de cuentas lo que está en juego, mis hermanos, no es una afiliación a una religión o a una fe, sino a una salvación. Yo quiero compartir con ustedes hoy, en el marco de la parábola de la Gran Cena, tres testimonios breves de personas que no aceptaron la salvación, que le dijeron no a Jesús y que de alguna manera vienen a representar a todos aquellos que en su momento y en su oportunidad rechazarán libre y voluntariamente el don de la vida eterna. Dos de ellos son romanos y uno de ellos es judío, pero como decía hace un momento, ellos representan a aquellos que le dicen no a Jesús. El primero de ellos, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 24, específicamente en el verso 25, cuando nos dice Lucas en su escrito, Félix se espantó. El primero de ellos es un gobernador, es un hombre encumbrado llamado Félix. Pero permítame, tal vez para los hermanos que estamos terminando el libro de los Hechos, ya les resultará redundante, pero para los que no, los voy a poner en contexto. Pablo es detenido en Jerusalén por los judíos. Es acusado de hablar en contra de las costumbres judías y de haber profanado el templo. De manera violenta lo prenden y buscan matarlo. Pero es rescatado por un agrupamiento de soldados romanos que resguardan el templo. Pablo, para evitar ser juzgado de manera parcial por los judíos, él apela a su ciudadanía romana y dice, yo quiero que me juzguen los romanos. Un hombre llamado Lisias, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, lo transfiere de Jerusalén a Cesarea, en donde habita el gobernador Félix, para que él lo juzgue. Y es así como nosotros conocemos a este personaje. Pero la pregunta es, ¿quién es Félix? ¿Quién es? Félix, de niño, nació en un hogar muy pobre, nació como esclavo, nació en el hambre y la necesidad. Pero por circunstancias de la vida, uno de sus hermanos, llamado Palas, hizo una gran amistad con el emperador romano Claudio. Y fue así como Félix escaló social y económicamente. Alcanzó una posición y una libertad a través de su amistad con el emperador. Pero ya siendo adultos, a través de intrigas y de mañas, fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Si revisamos la historia, el historiador Tácito nos dice que Félix nunca superó su mentalidad de esclavo. Siempre estuvo pensando como esclavo. Y lo describió, como un maestro de la crueldad y la lujuria, que ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Félix estaba entregado al libertinaje y a los excesos, convencido de que podía hacer cualquier cosa y quedar impune. Cuando los judíos acusan a Pablo y llegan a Cesarea,
tienen una audiencia con Félix como juez. El orador empieza su discurso delante de Félix echándole flores diciendo: debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas entre el pueblo por tu prudencia. Quien está diciendo estas palabras miente, porque Félix nunca gobernó con paz ni con prosperidad a su gente. En realidad él aplacaba las rebeliones con brutalidad y horror. Masacró a cientos de judíos en Cesarea y bajo el respaldo de él, muchos soldados saquearon casas de los judíos. Pero ahí estaba este hombre, con una moral cuestionable, con una lujuria incontrolable, con pensamientos espantosos, participando en el juicio de un siervo de Dios. Primero, los acusadores de Pablo presentan sus argumentos. Estamos en el capítulo 24 de Hechos. Después escucha la defensa de Pablo. Pero una vez que escuchó ambas partes, Félix, en lugar de tomar la decisión como gobernante y dar un veredicto, dice: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro caso. Dice, Félix ya tenía la resolución en su cabeza. Félix ya sabía que Pablo era inocente. Félix ya sabía que Pablo no había cometido un delito que mereciera estar en la cárcel, ni mucho menos morir. Lucas nos dice en el versículo 22 que Félix estaba bien informado del camino. ¿Qué significa esto? Que él sabía qué era el cristianismo. ¿Por qué sabía él qué era el cristianismo? No lo sé. No sabemos exactamente cómo es que él sabía qué era el cristianismo, pero sabía que era el cristianismo porque si Lucas nos dice que estaba bien informado de este camino, significaba que él conocía algo de Jesús. Y por estar cerca de Jerusalén es muy probable que las noticias de este movimiento que crecía y que crecía y que crecía llegaran a sus oídos. Es muy probable que él, como gobernante, quisiera estar al tanto de todo movimiento que pudiera representarle a él un problema y saberlo manejar. Él no es judío, pero está informado. Y parece ser que cuando escuchó a Pablo, le pareció atrayente lo que Pablo estaba compartiendo. Le resultó atractivo su mensaje. Y en lugar de castigarlo con un mayor juicio, Félix lo deja, sí, preso, pero con ciertas libertades. Es decir, lo podían visitar sus amigos, sus compañeros. Es más, él podía salir a las calles de Cesarea, obviamente acompañado de guardias y de soldados, porque él de alguna manera sentía simpatía por Pablo. Pasados algunos días, Félix, junto con su esposa Drusila, que ésta sí era judía, mandaron traer a Pablo y tener una audiencia privada con él. ¿Con qué propósito? Verso 24, para escuchar acerca de la fe en Jesús. Félix quería que su esposa, que sí era judía, escuchara el testimonio de Pablo, ya sea por interés personal o para que ella le diera una opinión informada acerca de las cosas de los judíos. Pero déjeme decir que Drusila no era mejor que su esposo. Que su esposo Félix. Drusila era la hermana del rey de Judea. Drusila era ambiciosa, pues a los 20 años abandonó a su esposo por irse a vivir con Félix y convertirse en su tercera esposa. Con tan solo esto, hermanos, nos podemos dar cuenta lo que hay en el corazón de Drusila y lo que hay en el corazón de Félix. Pero aún los más malvados, y aún los más perversos, y aún los más cochinos, y aún los más corruptos, sienten y necesitan, en un momento de su vida, escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Pablo acepta gustoso, porque para Pablo compartir su testimonio o compartir de Cristo no es una obligación, no es una carga, no es un castigo, es una oportunidad. Y gustosamente va y le habla a estos personajes acerca de Jesús. Y en medio de su mensaje, Pablo toca 3 puntos importantes. Verso 25, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. El talón de Aquiles de estos dos
porque ambos tenían una moral muy relajada, caracterizada por la falta de dominio propio. Probaban todo lo que venía a su vida, sean hombres, mujeres, perros, marihuanas, todo lo que ellos les dieran, ellos lo probaban. Además, no se conducían con temor ni con justicia. Ellos pensaban que nunca enfrentarían la responsabilidad de sus acciones, que nunca rendirían cuentas delante de Dios. Pero Pablo fue valiente. Valiente porque tocó estos temas tan sensibles, estos que la gente no quiere escuchar cuando se trata de su pecado. Hermanos, ¿cuántas veces hace falta que dentro de nuestras iglesias se predique lo que se necesita más que lo que queremos escuchar? Porque el propósito, hermanos, de la predicación bíblica es el arrepentimiento y la conversión de nuestros malos caminos a los caminos de Dios. Y si es el caso de la salvación, es la predicación para que la gente, como dice Juan 3:3, nazca de nuevo. Pablo los conoce y él sabe cuál es la medicina que necesita el alma de estos dos. Él no está dándole lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesitan. Pero ¿cuál cree usted que fue la reacción de Félix al conocer el mensaje de Jesús? Verso 25 dice, Félix se espantó. Se había conducido con liberalidad, se había conducido con exceso y con impunidad, pero al ser confrontado con su realidad, dice, sintió miedo, pero no ese temor sano que nos puede llevar a cambiar de actitud y de dirección, que nos lleve a la restauración, sino un miedo que lo llevó a rechazar a Jesús. Entendió que Dios lo estaba llamando a renunciar a ese estilo de vida que llevaba. Y lo único que atinó a decir como respuesta fue en el verso 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, yo te llamaré. Verso 25. ¿Qué es lo que está esperando Félix? Dice ahí, cuando tenga oportunidad. ¿Oportunidad? Allí está su oportunidad. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para oportunidad es kairos, que significa el momento de Dios. Dios había programado ese encuentro para que Félix y Drusila, en medio de su pecado, pudieran tener un encuentro con Jesús. Ese era el momento que Dios había decidido, en donde Él los había invitado a participar en la gran cena que Dios había preparado, como en la parábola. Y Él todavía piensa, pues en otra oportunidad, ya habrá tiempo. Ahorita no, porque tengo miedo, porque no me gusta lo que me estás diciendo. Lo que está haciendo Félix en realidad es rechazando y perdiendo su verdadera oportunidad. Pero además del miedo, hermanos, yo creo que Félix era movido por la codicia. Porque si seguimos en el relato, en el verso 26 nos dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. O sea, aparte de todo esto, el angelito era codicioso. Y como no tiene lo que quiere, que es una salvación fácil, en donde un predicador le diga, todo va a estar bien, tú sigue estando como estás hasta el momento, Dios entiende. Como no obtuvo eso, como tampoco obtuvo dinero, porque también era un hombre sobornable, dejó a Pablo en la cárcel y abandonó su caso. Hermanos, el miedo puede ser una causa por la que la gente no acepte el regalo de Dios. Porque es el temor de experimentar un camino nuevo, nuevas experiencias. Y la gente se agarra de yo siempre he sido así y sigo la tradición de mis padres, aunque la tradición de sus padres sea la perdición. Y sin embargo lo que reflejan es su miedo. Y el miedo se convierte en un tremendo obstáculo que les impide aceptar la oportunidad que Dios les está dando de ser salvos en el nombre de Jesús. Tristemente, hermanos, lo repito, muchos no gustarán de la salvación de Cristo por miedo a dejar de ser lo que son para convertirse en lo que Jesús quiere que sean.
miedo a dejar de hacer aquello que les agrada y empezar a hacer lo que Dios quiere que ellos deben de realizar, miedo a que los demás los señalen, miedo a que los demás los rechacen, miedo a que los demás los cuestionen, miedo a que los demás tal vez los agredan. Pero el miedo, hermanos, en este caso se convierte en un obstáculo que a muchos o a algunos, no sé si muchos, les impedirá la salvación en Jesús. El segundo ejemplo, mis hermanos, lo vamos a encontrar cerquita de ahí en el capítulo 26, verso 24. Y es el gobernador Poncio Festo, cuando dice: estás loco, Pablo. Pasaron 2 años desde que Félix abandonó el caso de Pablo en la cárcel. Y hubo un cambio de estafeta, porque salió Félix como gobernador y llegó en su lugar Poncio Festo, otro romano. Pero este guardaba muchas diferencias en relación de Félix. Félix era malvado, pero Festo era un hombre quien podíamos decir era bueno. Hizo su trabajo lo mejor que pudo y buscó otra metodología para traer prosperidad y armonía en Cesarea. Y trató de manera respetuosa siempre a las personas. Cuando recibe el nombramiento, él llega a la ciudad de Jerusalén. Y ahí se encuentra con un grupo de judíos, enemigos de Pablo, que le dice: oyes, allá en Cesarea hay un hombre que ha cometido delitos en contra de nuestro pueblo. Pero algo que te atañe a ti, Festo, es que él anda comploteando en contra de Roma. Festo los escucha, los atiende y le solicitan a Festo que lo haga venir de Cesarea a Jerusalén, según ellos, para juzgarlo otra vez. No sabemos si Festo conocía las intenciones de esos judíos, pero nosotros sí sabemos que ellos querían que Pablo regresara a Jerusalén para poder matarlo. Providencialmente, Festo les negó la opción de llevar a Pablo de Cesarea a Jerusalén, pero les ofreció un juicio en Cesarea, y donde él sería el juez. Hechos capítulo 25, versos del 1 al 3. Pasaron de 7 a 10 días, y ya estando en Cesarea, Festo recibió a una comitiva de esos judíos para juzgar a Pablo, versículo 4 y versículo 5. Y entonces se abre una nueva audiencia, en donde los acusadores presentarán sus alegatos, pero únicamente sus alegatos, porque no tienen pruebas para acusar a Pablo. Una vez que ellos terminen de hablar, Pablo se defiende de las acusaciones de los de su pueblo, verso 6 al verso 8. Y Festo, quien es un buen hombre, busca ser un gobernante justo. Él no quería inclinarse hacia los judíos, pero tampoco quería inclinarse hacia Pablo. Pero de alguna manera en su cabeza pensaba: ¿qué es lo que más le conviene a mi carrera política? ¿Hacerle caso a uno o hacerle caso a una comunidad? ¿Quiénes son los que más valen? Pues los votos, ¿verdad? El bienestar de un pueblo y de la mayoría. Pero antes de tomar una resolución definitiva, Festo le pregunta a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas delante de mí? Verso número 9. Aunque le ofrece que él va a ser juez, Pablo se niega y hace una extraña petición. Primeramente pidió ser juzgado por los romanos porque él era ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, judía y romana. Pero ahora, para escapar del castigo subjetivo de los judíos, él solicita que sea el mismo emperador de Roma quien defina su situación. Versos 10 al verso 12. Esto ata de manos a Festo y desde luego echa por tierra los planes de los judíos. Festo dice: háganse los arreglos para que Pablo se vaya a Roma y allá sea juzgado con justicia. Mientras eso está pasando, Festo recibe una visita. El rey de Judea llega a visitarlo. ¿Quién es el rey de Judea? Agripa II. Y es acompañado de su esposa.
Ellos están ahí, pero de ellos me voy a ocupar más adelante. Ellos llegan ahí con la misión de manifestarle sus respetos por su nombramiento como gobernador de Cesarea. Y estando ya ahí a gusto, platicando, disfrutando de un agua de limón, tal vez de una birria, tal vez de unos tacos, tal vez de alguna comida, Festo le expuso al rey la causa de Pablo, verso 14. Le explica los motivos y de cómo los judíos lo acusan de asuntos de la religión de ellos que él desconoce. Él no sabe quién es Jesús. Él no sabe toda esta cuestión del templo y sus ceremonias y sus rituales. Y entonces le dice a Agripa II, que sí es judío, que si él puede escuchar a Pablo y tal vez tratar de darle un consejo para tratar de entender mejor el meollo del asunto. Además, porque él, para enviarlo a Roma, tenía que escribir como una especie de argumentación para poder darle sustento a la acusación. Agripa no tiene jurisdicción ahí, por eso únicamente se pide una reunión privada. Y le responde a Festo, verso 22, yo también quiero oír a ese hombre. Nuevamente, todas las personas, en algún momento de su vida, sienten la necesidad, imperiosa necesidad de escuchar de Jesús. Se hace la reunión. Y curiosamente Pablo, como decíamos hace un rato, aprovecha cualquier oportunidad para hablar de Jesús. Llegó el día en donde Pablo se presentó ante Festo, ante Agripa II y su esposa Berenice, y da su defensa. Hechos 26 del 4 al 11. Comparte su encuentro con Jesús, versículos del 12 al 18, y termina diciéndole que a raíz de su experiencia, él ha vivido en obediencia al llamado de Dios. Verso 20 dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras de arrepentimiento. Y Pablo termina hablando de un tema que para muchos es locura, porque habló de la resurrección de Cristo y de cómo los que creen en Él también resucitarán, verso 23. Hasta ahí termina Pablo su testimonio. Pero lo que yo quiero que hoy nos fijemos es en la respuesta del que escuchó. Nos dice el relato que en ese momento, en medio de todos, Festo gritó a gran voz a todos los presentes, rompió el silencio y dijo en voz alta lo que pensaba de Pablo. Verso 24, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. En el poco tiempo que Festo tenía de conocer a Pablo, sabe que Pablo no es un neófito ni un ignorante, sino un hombre de letras y de razones. Y le parece que su discurso está lleno de cosas que son locuras, que son absurdas. ¿Cómo cuáles? Como cuando dijo, estoy muy dichoso de estar hoy aquí delante de vosotros. ¿Cómo puede estar dichoso alguien que está prisionero y está siendo juzgado? Verso número 2. Insiste en ese asunto de que los muertos resucitan, verso 8 y verso 23. Que experimentó una visión divina que cambió su vida, versos 14 al 19. Y que está más ocupado en hablar de ese Jesús que de procurar su libertad, verso 22. Que crea que hay esperanza y salvación para toda la humanidad. Todas estas cosas a Festo le dice, es una locura. ¿Cómo te puedes sentir contento? ¿Cómo te puedes sentir feliz? ¿Cómo te puedes sentir en paz? ¿Por qué dices que ese Jesús está vivo si ya murió? ¿Cómo puedes decir que te sientes a gusto? ¿Y qué es lo que termina haciendo Festo? Rechazando a Jesús, porque le parece loco lo que está predicando Pablo. Y Pablo lo diría en otro momento a la iglesia de los Corintios cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Primera a los Corintios 1:18. Hermanos, para el mundo lo que usted y yo creemos es locura. Es locura y es contrario al pensamiento mayoritario. Y Pablo lo dijo con todas sus letras, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Tan fácil se salva uno? ¿Tan fácil se va uno al cielo?
Me parece una locura que Dios ande regalando ahí salvación como si fuera político en tiempos de campaña, sin discriminar y abiertamente. Pues déjenme decir que ese pensamiento de creer que es locura es lo que a muchos les impide recibir el mensaje de salvación, porque tiene que ser difícil, porque tenemos que padecerlo, porque tenemos que sufrirlo, porque no podemos simplemente recibirlo por gracia y misericordia, sino tiene que ser difícil, porque si no es difícil, entonces no vale. Y no es así, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la salvación ni la vida eterna. Por eso Dios nos la regala, por eso Dios nos la otorga, por eso Dios nos la da, porque Él sabe de nuestra incapacidad. Pero para la gente habrá quien diga, esto es locura. ¿Cómo le responde Pablo? Pablo le dice, el Evangelio no solo es verdad, sino también es razonable. Dios muchas veces va a actuar por encima de la razón, pero nunca en contra de la razón. Solemos creer que los que se pierden son aquellos que son como Félix y Drusila. Pero no, hermanos, también los que se pierden son buenos como Festo. También los buenos se pierden. También hay gente buena, moral y honorablemente buena, a veces más buenas que uno que es cristiano. A veces podríamos conocer gente que dice, no hombre, si fuera por obras, se ganaba el cielo. Y es lo que la gente no puede entender, por eso es una locura. ¿Cómo si él es bueno? ¿Por qué no va a estar en el cielo si es bueno? Porque no es por su buena obra, porque no es por lo que hizo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Los buenos también necesitan ser salvados. Pero su salvación únicamente es posible mediante la fe en Cristo. Y tristemente muchos de ellos la rechazarán por parecerles una locura. ¿Cómo no me va a costar nada? Bueno, de entrada no te va a costar nada. La salvación es gratuita. La santificación es la que te va a costar el resto de tu vida. Tercer ejemplo, mis hermanos. Lo vamos a encontrar en ese mismo capítulo 26, pero ahora en el versículo 28. Ya lo mencioné, el rey Agripa II. Por poco me persuades a ser cristiano. Ya vimos que Agripa II llegó ante Pablo para escuchar el Evangelio. Pero vamos a ver cómo es este angelito. El bisabuelo de Agripa II fue el que intentó matar a Jesús cuando era un bebé. Mateo 2, del 13 al 18, el famoso Herodes. Su abuelo decapitó a Juan el Bautista, Mateo 14. Y su padre martirizó al apóstol Jacobo, Hechos capítulo 2. O sea que viene de una familia, bueno, ya ven ustedes, se acostumbraba a matar. O sea, hay tradición familiar. Ya ven cómo a veces las tradiciones de la familia no es lo más bueno. No, es que yo estoy apegado a las tradiciones de mi familia. Y no era diferente ni a su bisabuelo, ni a su abuelo, ni a su padre. Entonces Pablo no debería esperar algo bueno de Agripa II, pero aún así, él no está ahí para pedir la benevolencia de Agripa II, sino para predicarle de Jesús. Cuando murió el padre de Agripa II, no le dieron el reinado inmediatamente porque él tenía tan solo 17 años. Y yo no sé por qué, pero a lo mejor les pareció muy poquita cosa. Lo vieron muy chirgo y dijeron, no, va a ser el rey. No, mejor no. Y entonces se creó un consejo de apoyo para el futuro reinado. Bajo mucha presión, bajo mucha intriga, bajo muchas traiciones y desde luego bajo la intervención del emperador romano, es como Agripa II llegó a ser el rey de Judea. Pero en medio de todo esto, en el corazón de Agripa había una mala actitud, resentimiento creo que le llaman. Él sí era judío y tenía 3 hermanas, una de nombre Mariana, Drusila, la esposa de Félix, y ¿quién creen que era la tercera? Berenice, su esposa. Era su esposa y era su hermana. Cuando existían los rumores que ellos dos se gustaban y que se habían quitado el asco entre uno y el otro, Berenice se fue y se casó con un hombre lejos de Roma. Pero cuando la gana, se regresó y se casó con su propio hermano. Ya con eso ustedes se pueden dar cuenta la tipo de moral que tenían Berenice y Agripa. A ellos no les importaba ya lo que la gente pensara, pero tampoco les importaba lo que Dios dijera.
estaban enfermos también de poder y de ambición, porque cuando llegaron a esa reunión con Pablo, dice Hechos 25, 23, dice que llegaron con mucha pompa. No, y no se imaginen que llegaron con mucho trasero, no habían hecho mucho ejercicio, ni muchos desplantes, sino que llegaron con mucha fastuosidad, queriendo opacar a todos ahí, inclusive al mismo gobernador Festo, quien era en ese momento la persona más poderosa. En realidad, Agripa II y Berenice eran un adorno para Roma, eran una pantalla, una apariencia, porque la verdad Judea no necesitaba un rey, y menos un rey de chocolate como lo son ellos. El punto es que ellos escuchaban a Pablo junto con Festo, y cuando escuchan que Festo descalificó a Pablo porque le pareció locura, dicen que Pablo volteó a ver a Agripa y le dijo: el rey sabe de estas cosas, verso 26. ¿Por qué? Porque era judío. Porque el rey Agripa conocía las escrituras. Porque el rey Agripa sabía de las profecías, sabía del Mesías. Y hasta es probable que hubiera escuchado hablar algo de Jesús. Y entonces Pablo, cuando ve que Festo lo descalifica, en su afán empieza a persuadirlo, sobre todo a Agripa, para que crea en Jesús. Y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Verso 27, yo sé que crees, yo sé que en tu corazón hay algo que te puede ayudar a creer. Él sabe que hay una semilla en el corazón de Agripa y en el corazón de Berenice, y Pablo reclama que surja para salvación y vida eterna. ¿Y cuál fue la respuesta de Agripa ante la persuasión de Pablo? Verso 28 dice: por poco me persuades a ser cristiano. Muchos predicadores y estudiosos de la Biblia miran estas palabras con optimistas diciendo: ay, bueno, pues por lo menos está abierto a la posibilidad, ¿verdad? Pero no, hermanos, en realidad la respuesta de Agripa no está bien traducida en la Reina Valera, porque en realidad lo que Agripa le está diciendo a Pablo, dice: te falta persuasión para convencerme, o sea, échale ganitas, todavía no me convences. Pero déjeme decir que aquí nos llama la atención la expresión por poco, casi me persuades. Es como si una mujer dijera: ya casi estoy embarazada, ya casi voy a ser... No, espérame, ¿se está o no se está? No se puede decir que ya casi estoy embarazada. Si está, es porque ya es una realidad. Si no se está, también es una realidad. Pero el por poco no sirve de nada, porque él no puede decir: por poco soy cristiano. Y ese por poco que parece tan pequeño, hermanos, se convierte en un abismo que divide la eternidad, que divide la vida eterna de la muerte eterna. Ese por poco, que para muchos es así como: ay, bueno, por poco, se convierte realmente en un obstáculo. Porque lo cierto es que Agripa rechazó la salvación, no quiso convertirse de la oscuridad a la luz, no quiso convertirse del poder del diablo al poder de Dios, no quiso el perdón de sus pecados y no quiso ser parte del pueblo de Dios. Él era igual que su abuelo, el que decapitó a Juan el Bautista. ¿Recuerdan la historia? Herodes simpatizaba con Juan el Bautista, le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero pudo más su interés por mantener su relación ilícita con Herodías, la mujer de su hermano Felipe, que el arrepentimiento para la salvación. ¿Se dan cuenta cómo en la familia hay cosas así? Su abuelo andaba con la esposa de su hermano. O sea, realmente qué feas familias. Y lo mismo sucede con Agripa II, hermanos. Berenice era su compañera, inmoral y pecadora, y está a su lado. Y convertirse al cristianismo hubiera significado ¿qué? Perderla a ella, perder sus amistades y perder toda la pompa que le rodeaba. Y él no estaba dispuesto a eso. Él no estaba dispuesto a renunciar a los placeres que la vida le ofrecía. Y solo terminó diciéndoles, Pablo, a ellos dos, cuando ellos rechazan el evangelio, le dice: le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar
lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Verso 29. Al final Pablo le dijo, me hubiera encantado, y le pido a Dios que algún día su entendimiento se abra y lleguen a ser como yo, un hijo de Dios. Hermanos, inicié con una parábola, la parábola de la gran cena, y termino con otra parábola. Jesús cuenta que un hombre dedicado a la siembra salió un día muy temprano y esparció semilla en diferentes terrenos. Pero no todas las semillas tuvieron el mismo resultado. Todas brotaron, pero solo una fructificó. ¿De qué dependió, hermanos? Del terreno. Jesús explica, porque dice que cada terreno es un corazón. Nos dice que el primero, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado en el camino. Mateo 13, 19. El segundo nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Versículos 20 y 22. Tercero, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué nos enseña la parábola, hermanos? Que no todo el que reciba el mensaje se salvará. ¿Depende de Dios? No. Él sabe quién sí va a responder. Él sabe quién va a decir que no. Él sabe quién va a decir que sí. Él lo deja en cada corazón. A todos nos da la oportunidad, pero no todos serán salvados. Pero no porque Dios lo haya decidido así, sino porque Él nos da libertad. Él ha puesto todo de su parte para que nos salvemos, pero aún así no todos querrán salvarse. Pero esto, hermanos, no es una invitación a que nos sentemos en nuestras reales y decir, ay, bueno, pues entonces que se salve quien pueda y no hagamos nada. No, hermanos, nosotros no sabemos quién sí, Dios sí sabe, pero usted y yo no sabemos quién. Y ante esa gran interrogante nosotros debemos proseguir anunciando el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque existe la promesa que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que entiende, este es el que da fruto, y este es el que produce a 100, a 70 y a 30 por uno, verso 23. No sabemos quién, hermanos, y en el descubrimiento de quién, nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde, sembrando la semilla. Y habrá muchos o algunos que nos digan, no quiero, tengo miedo, otro día, espero el tiempo, me espero para después, y solamente cada uno de ellos sabrá el momento. Pero habrá quien diga, sí quiero, sí deseo, bendito sea Jesús, bienvenido sea Jesús, alabado sea Jesús. Hermanos, y en eso nosotros tenemos que invertir nuestra vida. Debemos trabajar en aquellos que recibirán en su buen corazón la semilla de la vida eterna. Por lo tanto, prosigamos compartiendo, prosigamos predicando, prosigamos haciendo la voluntad de Dios, que solamente Él sabe quién se salvará. Amén. Les voy a pedir, mis hermanos, a que nos pongamos de pie y hagamos una oración en el nombre de Jesús, para que siga clarificando nuestro pensamiento y nuestra vida. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, tú nos has dado salvación y vida eterna. Y entendemos, Señor, que tu propósito y tu deseo, Señor, es que todos nos salvemos, todos, que no haya ni uno solo que no tenga la oportunidad o la excusa de decir que tú no te ocupaste y preocupaste por él o por ella. Pero entendemos también, Señor, que tú en medio de tu soberanía nos das libertad. Y esa libertad, Señor, puede ser una espada de dos filos, porque puede abrirnos la puerta a la vida eterna, o puede cerrarnos la oportunidad de la vida eterna. Lo que sí sabemos, Señor, es de que tu Espíritu Santo está trabajando, está obrando,
está convenciendo, está persuadiendo, está tratando, está intentando de derribar obstáculos, está tratando, Señor, de abrir el entendimiento, de abrir la mente, de abrir el corazón, de que la gente tome conciencia de su necesidad de Jesús. Pero mientras el Espíritu hace eso, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, la parte que nos toca, no siendo insensibles, no siendo egoístas, sino al contrario, Señor, abiertos siempre, mirando a nuestro alrededor, sabiendo que todos necesitan, en un momento dado de su vida, Señor, escuchar del mensaje de Jesucristo. Habilita nuestros labios y nuestros corazones para que lo hagamos con valor y con claridad. Permite que nosotros seamos los primeros convencidos de la enorme tarea que nos encomiendas, de salir a sembrar semilla que dé vida, de salir a invitar a que participen de la cena que tú ya has dispuesto, Señor, y que los casos como Félix, que los casos como Festo y como Agripa, Señor, sean los menores, que ojalá fueran ninguno, Señor, pero al final de todo tú tienes siempre la última palabra. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestra vida en esa tarea de dimensiones eternas y de dimensiones mundiales, porque en todo mundo, Señor, deben tener la oportunidad de escuchar y de saber de Jesús. Gracias, bendito Dios, por este momento, por esta tu palabra y por tu iglesia. Dios es amor en esta localidad. Lo oramos, Señor, y lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Ven a este lugar, ven a este lugar, y llena hoy mi vida, Señor. Alza ese corazón donde tú estés. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar y de tu corazón, donde quiera que tú estés, a Dios. Tú que estás sentado sobre querubines, tú que estás en el trono, en medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles en este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria, tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este